Buenos días, silencio los micrófonos. compañeras, compañeros. Agradecemos la presencia, compañeros periodistas, y también a los compas de la mesa. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. La idea es que pues, los voceros den la conferencia y al finalizar pues que haya un espacio para preguntas y respuestas. Y los compas pues si nos podemos ubicar atrás también para el comunicado, ¿verdad? Así que bienvenidas y bienvenidos. Tengan buenos días. En nombre de la Mesa Permanente para la Justicia Laboral, queremos darles la bienvenida. La Mesa Permanente para la Justicia Laboral es un espacio que aglutina a diferentes sectores, trabajadores públicos, trabajadores independientes, trabajadores municipales y otros. Este día nosotros nos estamos pronunciando precisamente para tocar el tema del presupuesto del año 2025. Creemos de que como clase trabajadora de los diferentes sectores, principalmente el sector magisterial, el sector salud y otros de instituciones públicas, van a salir severamente afectadas con esas medidas que están tomando. Primeramente porque los derechos ganados por parte de la clase trabajadora están en peligro de que se pierdan. Estamos hablando de escalafones, incrementos, contratos colectivos, derechos que constitucionalmente no se nos pueden arrebatar como clase trabajadora. De tal forma que como representantes de diferentes sectores, cada quien va a dar diferentes posturas con respecto a cómo le impacta el presupuesto. Vamos a dar inicio con la compañera. Sí, muy buenos días. En mi nombre. Muy buenos días. Mi nombre es Alma Siliesar. Soy parte de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y como ciudadana de El Salvador me siento en la obligación de alzar la voz porque este presupuesto presentado del gobierno para el año 2025 creo que generaría un gran impacto para nosotras, en particular las mujeres en El Salvador, porque afectaría muchísimo lo que es el área de salud, porque si minimizan el presupuesto en salud, eso impactaría enormemente a la población salvadoreña y en particular a nosotras las mujeres que somos el pilar de la familia. Muchas de nosotras somos madres solteras y lideramos nuestro hogar, nuestra familia. Y el impacto sería enorme porque si en este momento ya nos afecta enormemente en nuestra economía, en nuestros ingresos, en nuestro presupuesto para nuestra familia, creo que al minimizar ese presupuesto para el año 2025, iríamos a los hospitales, van a minimizar, según tengo entendido, el personal de asistencia en salud. ¿Qué implica eso? Que no va a haber una buena atención de calidad ni de calidez para la población salvadoreña. Y nosotras las mujeres muchas veces vamos a los diferentes hospitales, no hay suficiente abastecimiento de medicamentos. Y si minimizan el presupuesto, eso va a ser más fuerte el impacto para poder accesar a esos medicamentos. Recordemos que muchas personas son de escasos recursos, no contamos con trabajos estables, ni salarios mínimos siquiera para nuestra familia. ¿Y cómo vamos a poder comprar esos medicamentos? Muchas personas tienen enfermedades crónicas y muchas enfermedades terminales. Entonces, eso afectaría enormemente a la población salvadoreña, a nuestra clase trabajadora. También el impacto en salud sería enorme, porque no habrían reestructuración de escuelas, ni la atención de calidad y calidez para nuestros jóvenes en las escuelas, en las universidades, porque van a minimizar incluso también ahí el personal, tenemos entendido. Así es que para nosotros, como población salvadoreña y clase trabajadora, es importante que se trabaje en evaluar muy bien esta situación, porque si no, ¿qué vamos a hacer como clase trabajadora ante esta situación? Gracias.
Muy buenos días, gracias por la cobertura periodística que nos están brindando. Somos miembros permanentes de la Mesa por la Justicia Laboral. Mi nombre es Oscar Martínez, represento al sector de educación, que ustedes muy bien saben que somos un sector que va a salir afectado con este presupuesto que está definido para el año 2025. Y en ese sentido nosotros también queremos alzar nuestra voz, ¿verdad? En contra de esta injusticia que se pretende cometer. Y cuando hay un conflicto entre la justicia y el derecho, debe de prevalecer la justicia. Nosotros combatimos todas las injusticias, vengan de donde vengan. Y en este sentido nosotros queremos dejar bien clara nuestra posición con respecto a los escalafones. Vean una cosa, el Magisterio Nacional lo que tiene lo ha ganado en las calles, lo ha conquistado. Hay datos históricos, desde 1965, 61, 65 y 71, el magisterio conquista dos leyes. En aquel momento la ley de la profesión de maestro y la ley del escalafón. En 1996, con Cecilia Gallardo decano como ministra de Educación, se fusionan estas dos leyes y se logra la ley de la carrera docente, donde en el capítulo 2, a partir del artículo 6 al 24, se regula todos los escalafones, todo lo relativo al escalafón. Los profesores estamos clasificados en docentes nivel 1 y docentes nivel 2. Los docentes nivel 1 por méritos profesionales, los docentes nivel 2 igual. Es decir, los docentes nivel 2 somos todos los profesores. Los nivel 1 son todos aquellos que después de profesor siguieron estudiando, sacaron licenciatura, maestría, doctorados. Y nuestros ascensos por antigüedad son cada 5 años. Comenzamos en forma, digamos, ascendente. Nuestro escalafón no es progresivo, es regresivo. Comienza con un incremento al 10% y termina con un incremento del 6%. Este dato es interesante que ustedes lo conozcan. Un profesor puede trabajar 35 años, 40, 50, 75 años si la suerte se lo permite, Dios le lo permite también, y lo más que puede llegar a ganar son $973.73. Un profesor que es licenciado, máster o doctor en educación comienza ganando 655. Puede trabajar más de 35 años de servicio y lo más que va a llegar a ganar en su vida son $1,071.11. Si los diputados llegasen a aprobar el presupuesto y no respetan el escalafón, van a caer en un delito que es un delito que se llama incumplimiento de deberes, artículo 321 del Código Penal, el cual establece que el funcionario o empleado público, agente de autoridad o encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitación del cargo por igual periodo. Y déjenme decirle que ellos, cuando tomaron posesión de sus cargos, juraron cumplir la Constitución, ¿verdad? Las leyes de la República, los tratados internacionales. Y también la Constitución establece que no tienen más facultades de lo que expresamente les da la ley. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ni siquiera los trabajadores pueden renunciar. No es posible que se pretenda de un plumazo quitarnos esos derechos. Así es que nosotros vamos a luchar porque se mantenga los escalafones. Si ahora no lo hacemos, posiblemente el día de mañana serán otro tipo de derechos los que vamos a perder, y los derechos adquiridos son propiedad de los trabajadores, y como dije, el artículo 53 establece que no se puede renunciar a esos derechos. Así es que esa sería, digamos, como el planteamiento, y estamos listos para las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias.
Bueno, de parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, reciban un cordial saludo, especialmente a los medios que nos han acompañado este día, también a los miembros de la clase trabajadora organizada que está acá presente, como ustedes lo pueden observar. Y pues, desde nuestro punto de vista, en la Fundación observamos que existen ciertas cosas que deben ser valoradas, ¿verdad?, respecto al presupuesto general de la Nación para 2025. Nos causa una gran preocupación, especialmente porque cómo es que van a resolver las instituciones públicas su obligación constitucional que tienen para resolver las obligaciones que tienen con los trabajadores especialmente. Es así de que nosotros observamos que este presupuesto llega a ser hasta ilegítimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo o no se realizaron los canales correspondientes para hacer una consulta abierta a la población salvadoreña y especialmente a los trabajadores organizados para observar esta disminución de lo que es el presupuesto. Entonces, por supuesto que la clase trabajadora se hubiera opuesto, ¿verdad? Por otra parte, observamos que si este presupuesto continúa y, digamos, no se hacen los ajustes necesarios en beneficio de los trabajadores, llega a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque es bien sabido de parte de todos acá que el artículo 52 de la Constitución manifiesta de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero el significado de ello se ve en la realidad ahorita, específicamente en este presupuesto. ¿Por qué? Porque existen los escalafones del sector de educación, como lo tenemos acá el compañero. También existe lo que es el escalafón para salud. Entonces, en esos escalafones van incluidos derechos que han sido otorgados a los trabajadores y más bien han sido ganados de parte de ellos. Entonces, al observar la Constitución, podemos decir de que esos escalafones ya no pueden ser disminuidos, no pueden ser vulnerados y ya no se pueden tomar en cuenta. Claro que sí se deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional, ¿verdad? Ahí nos dice claramente, no hay dónde perderse en ese artículo 52. Y el escalafón es un derecho de los trabajadores y por lo tanto es irrenunciable. Si observamos eso rápidamente, podemos dilucidar de que ese presupuesto para 2025 va a afectar y es inconstitucional. Por otra parte, cabe resaltar los diferentes porcentajes que se están dando a cada cartera de Estado y donde salud y educación son los más vulnerados, especialmente salud, que hay una disminución del 7.3%, equivalente a 92.2 millones de dólares, que es una cantidad exorbitante. Así podemos decir que el sector de educación hay una disminución de más de 31 millones, entonces no se está hablando de poco dinero, ¿verdad? Y por otra parte, podemos observar que si bien es cierto, por un lado se está disminuyendo a unas carteras, pero no es hacia todas, especialmente para fortalecer la represión que se pretende dar, ya que al Ministerio de Defensa se le va a subir alrededor de, va a tener un monto de 314.3 millones de dólares, que es un poco más de lo que había estado recibiendo, y también lo que es CAPRE, ¿verdad?, que también tiene un aumento del 24.9%. Entonces podemos observar de que se ha tenido y se ha desarrollado presentar este presupuesto, pero no teniendo en cuenta lo que son los derechos de los trabajadores. Para ir observando también, hay algo muy peculiar que son los organismos internacionales y especialmente el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha sido una de las recomendaciones, dice el fondo, quitar un poco de grasa del Estado, que se traduce específicamente en el despido de cientos de trabajadores. Para ir finalizando esta parte, el efecto, digamos, el impacto más negativo siempre está sobre las espaldas de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque vemos de que esta disminución del presupuesto en estas carteras específicas que son de salud y educación, ¿cómo se va a observar? En cientos y miles de despidos para cada sector. Esto va a agudizar, ¿verdad?, drásticamente lo que es el ejército de desempleados en nuestro país,
las instituciones públicas que a puras penas dan abasto, ¿verdad? La Procuraduría General de la República, la misma Fiscalía General de la República, e incluso el mismo órgano jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia tiene una mora exagerada, ¿verdad? Y entonces, disminuyendo todavía esto, pues no hay alguna luz para los trabajadores. Es necesario que lo que se ha dicho acá este día se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque somos una representación de muchos sectores, del sector privado, del sector público, del municipal, del independiente y que por supuesto las organizaciones sin fines de lucro como FESPAD. Así es que espero que lo que se ha mencionado pueda servir a la clase trabajadora para que pueda hacer su análisis específico respecto al presupuesto. En este contexto, como Mesa Permanente para la Justicia Laboral, queremos expresar que nos solidarizamos con la lucha del Magisterio Nacional y de la población trabajadora en el sector salud, quienes durante la pandemia el gobierno en su narrativa los trataba como héroes, pero en la práctica violenta su derecho a los salarios dignos y al escalafón. Igualmente nos solidarizamos con el sector magisterial, pero llamamos a la clase trabajadora salvadoreña a defender los derechos conquistados, ya que estos son irrenunciables. Y también llamamos a todos los sectores a unirnos, pues no podemos seguir dando luchas aisladas y también la organización vence el miedo. Exigimos el cese inmediato de la violación a derechos laborales y sindicales y el reinstalo de trabajadoras y trabajadores injustamente despedidos por el actual gobierno y sus municipalidades. Queremos también hacer la invitación a que nos sumemos a la marcha del día 19. Nosotros como Mesa Permanente por la Justicia Laboral nos estamos solidarizando, pero también nos sentimos obligados a ser parte de esta lucha, ya que en nuestro espacio hay representación de sindicatos municipales, privados, y también nosotros queremos sumarnos y exigir que cese los despidos y que sea revisado nuevamente este presupuesto que ha sido presentado, ya que ya se hablaba de las afectaciones y específicamente en salud estamos viendo el hecho de que si actualmente no hay suficientes medicamentos, están renunciando los médicos especialistas en este país y es lamentable que este gobierno esté pidiendo que profesionales del extranjero vengan a trabajar a El Salvador. Decirles que en este país nuestra Universidad de El Salvador ha formado a especialistas, a médicos que tienen todas las credenciales para poder trabajar en nuestra red hospitalaria nacional. También decirles que es un esfuerzo de los trabajadores, así como los médicos, los maestros que hacen la lucha, que se han formado por esfuerzo propio también, y no es justo que este gobierno no valore la formación y la experiencia que tenemos en este país. Así que nuevamente hacer la invitación a que nos sumemos a la marcha del día 19. Patricia de Claudio, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el Movimiento de Trabajadores Despedidos. Bien, compañeras, compañeros, si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿quieren hacer? Sí, esperan ustedes que de verdad el gobierno pueda hacer y que realmente sea como aceptable para ustedes, o es así, sí o no, ocupar cada forma. Educación, maestro. Maestro, ¿Cómo no? ¿se puede responder? Sí, porque somos yo. Si repite la pregunta, por favor. Sí, porque no. Con respecto al gobierno, ¿qué esperan ustedes con este llamado? ¿Una decisión que se puede mediar de otra manera o es el escalafón?
Bueno, nosotros lo que esperamos es una reacción en favor de una revisión de este presupuesto que a todas luces es violatorio de la Constitución y de leyes especiales. En ese sentido, nosotros queremos que nos escuchen, porque también, sí es cierto que va a haber una protesta, pero también tenemos propuestas, ¿verdad? Y queremos que nos escuchen. En ese sentido, ojalá que después de estas conferencias y después de esa movilización fuerte que va a haber el día sábado, el gobierno en realidad haga un llamado a todos los representantes de los trabajadores a que nos sentemos y privilegiemos el diálogo. Nosotros no queremos una confrontación, nos están obligando a una confrontación. Queremos dialogar, queremos sentarnos y encontrar la solución a esta problemática que están generando ellos mismos. El día de ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda, Cristian Guevara, como Diario de Hoy, le preguntamos si iban a convocar al Colegio Médico y a los sindicatos de salud y de educación a la comisión para la discusión de congelamiento de los escalafones. Y la respuesta que nos brindaba era que si se sometía a votación y se conseguían los votos, iban a hacerlo. Sin embargo, en la última sesión, en la última comisión que se discutió el tema con la visita del ministro de Hacienda, una diputada de la fracción de Arena lo propuso y en lugar de que se pudiera someter a votación, hubo otro legislador que le gritó y remedó contra ella. Entonces, no se está ni siquiera dando el espacio a someter a votación que ustedes como sindicatos, ustedes como organismos civiles puedan hacerse oír dentro de la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? ¿Con tu voz se escucha? Pegado de la garganta. Sí, bueno, como clase trabajadora nosotros creemos que son respuestas bastante irresponsables por parte de los diferentes funcionarios. De igual forma, Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, de manera en declaraciones ha dicho de que no entiende por qué existe un descontento con el tema del presupuesto, con el tema del escalafón. Nos parece que como diputados que ganan casi $15,000, que tienen a su disposición gastos de representación, pueden andar en camionetas, están con seguridad, pagan servicios privados de salud, de educación para sus hijos en el extranjero, no comprenden la realidad de la clase trabajadora y hablan a través de eso. Creemos de que como clase trabajadora la verdadera lucha se da en las calles, porque ese gobierno ha cerrado todos los espacios o mecanismos que existieron en su momento donde se podía acudir. No podemos llegar ni siquiera a la Asamblea Legislativa porque nos espera un cordón por parte de la Unidad de Mantenimiento del Orden. No podemos enviar una pieza de correspondencia porque no hay quien reciba una pieza de correspondencia por parte de los trabajadores con respecto a diferentes temas, y creemos de que el tema del escalafón no es una cuestión negociable, no es algo que tenga que estar diciendo lo vamos a quitar o no, sino que es un derecho ganado. Y como ya lo mencionamos, constitucionalmente los derechos de la clase trabajadora son irrenunciables. No pueden estar jugando con que ahora vamos a despedir a trabajadores, vamos a eliminar contratos colectivos, vamos a quitar el escalafón, porque son derechos que ya tenemos como clase trabajadora. Entonces, es preocupante la actitud, digamos, y el circo, digamos, que se hace en la Asamblea Legislativa, porque son temas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestras condiciones de vida, con nuestras condiciones materiales de existencia, porque estamos hablando del salario, el salario que nos da el sustento. Entonces, estos diputados creo que le faltan el respeto a la población, que es la misma población por la cual mucha gente votó. Entonces, es una situación preocupante también. Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Yo también tengo una pregunta para el encargado de FESPAD, y es que
El argumento que la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda sostienen es que no están quitando el derecho al escalafón y que ni siquiera, y que no entienden el descontento porque no lo están quitando, sino que lo están congelando. ¿Cuál es la diferencia de congelar y quitar? ¿Existe esa diferencia? Bueno, es una pregunta excelente, diría yo, ¿verdad? Primero porque debemos de partir del artículo 52 de la Constitución. Si ustedes lo pudieran leer en algún momento, es súper cortito, creo que tiene una línea y la mitad. Y dice, literalmente, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esta irrenunciabilidad va en dos sentidos. Por una parte, el empleador, ¿verdad? O la mayoría de empleadores no quisieran otorgar muchos derechos a sus trabajadores porque se verían afectados económicamente. Entonces, ellos quisieran disminuirlo. Entonces, hay una prohibición, un candado hacia ellos. Y este puede ser cualquier tipo de patrón. Puede ser un patrón privado, ¿verdad? Por ejemplo, alguna empresa SADCB, etcétera, una cooperativa, X. Entonces, también existen los patrones del sector público, que en este caso están representados en los ministerios a través de sus ministros, ¿verdad? Etcétera, o de los presidentes de las autónomas, como CEPA, etcétera. Entonces, existe un candado hacia ellos de no disminuir. Se le puede colocar diferentes denominaciones, como lo acaba de mencionar la periodista, ¿verdad? Por un lado, no es que se le está quitando, ¿verdad? Sino más bien un congelamiento. Sería bueno consultarles directamente a ellos qué piensan al respecto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el efecto, digamos, real de esta situación? Dejar de percibir un escalafón. La realidad misma, digamos, es un principio del derecho laboral. Las cosas son como son y no como las partes quieren que sean. ¿Por qué? Porque las partes, tanto la representación patronal, en este caso del Estado, quisiera disminuir al mínimo las prestaciones de los trabajadores, incluso les quisiera pagar menos de lo que les pagan. Les quisiera hacer un montón de situaciones que no son convenientes para la sociedad salvadoreña, específicamente para los trabajadores. Y estoy más que seguro que los trabajadores en algún momento, por la misma situación que les agrava su vida, pudieran hasta ceder. Pero es que tampoco es admisible esa situación, ¿verdad? Existe un candado también para los trabajadores, porque aunque ellos mismos renuncien, no se tiene que tomar como cierto esa situación. Entonces, la verdad es de que va a haber una restricción. La verdad es que el escalafón no va a ser efectivo. Y esa es una realidad que retoma el principio de los derechos laborales, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener en cuenta esa primacía de la realidad. Se puede decir que no, que solo es una suspensión, que se va a dar después. No. ¿Por qué? Porque la realidad significa que no se va a dar. Entonces ahí entra inmediatamente ese principio que le estoy mencionando de supremacía de la realidad y no puede ser vulnerado. ¿Por qué? Porque no lo digo solamente yo, sino que también lo dice la propia Sala de lo Constitucional en la jurisprudencia, ¿verdad? Elías Evangelista de FESPAD. Solo quiero completar algo ahí. Perfecto. Le vamos a mandar un mensaje al señor presidente de la Asamblea. Le vamos a decir, ¿cómo no? Vaya, le vamos a decir al señor presidente de la Asamblea de que en vez de estar pensando en congelar los escalafones, mejor que congelen ellos las pretensiones malévolas que tienen, ¿verdad? Que las manden al refrigerador ellos, esas pretensiones que tienen de querer congelar los escalafones. Por otro lado, decirle que si esto se llega a dar, bueno, es una violación a la Constitución. Significaría que los trabajadores no verían aumentos a saber durante cuántos años, porque su salario se mantendría sin aumento. Lo que entran ganando, eso ganarían los trabajadores de educación, los trabajadores de la salud, porque se perderían los escalafones. Eso es lo que quería completar. Muchas gracias.
Nos agradecemos.